última vez que eu ouvi a voz dele e ele falando: não vou conseguir sair daqui, cuida da Marie e cuida de você. Brasil atraviesa una crisis mortal que, aunque invisible para muchos, ha afectado a familias y comunidades en diversas partes del país. En el centro de esta tragedia está el metanol, un compuesto químico que, a pesar de ser utilizado principalmente para fines industriales y como combustible, ha sido irresponsablemente empleado para adulterar bebidas alcohólicas, provocando muertes y sufrimiento. El caso de Bruna Araújo de Souza, quien falleció el 6 de octubre de 2025 después de consumir un trago adulterado con metanol en São Bernardo do Campo, es el ejemplo más reciente de una serie de tragedias causadas por la intoxicación por esta sustancia. La historia de Bruna, quien consumió una vodka contaminada con metanol y entró en coma antes de ser hospitalizada, es solo la punta del iceberg. En 2025, Brasil ya había registrado decenas de muertes y cientos de hospitalizaciones debido a la ingestión de bebidas adulteradas. Aunque las autoridades de salud emitieron alertas, el consumo de bebidas contaminadas sigue siendo una práctica peligrosa, especialmente en regiones con una fiscalización deficiente y donde el mercado ilegal de bebidas prospera. ¿Qué es el metanol? El metanol, también conocido como alcohol metílico, es un compuesto químico utilizado principalmente como disolvente industrial y combustible. Es extremadamente tóxico para el ser humano y, cuando se ingiere, se metaboliza en el cuerpo, convirtiéndose en sustancias aún más peligrosas como el formaldehído y el ácido fórmico. Estas sustancias atacan directamente al sistema nervioso central, causando síntomas como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos e incluso fallos multiorgánicos. Incluso en pequeñas cantidades, el metanol puede ser fatal y la intoxicación se confunde a menudo con los efectos del etanol, el alcohol común. Esta semejanza hace que la intoxicación por metanol sea aún más peligrosa, ya que muchas personas no se dan cuenta de que están consumiendo una sustancia mortal hasta que es demasiado tarde. El caso de Bruna Araújo de Souza, la tragedia en São Bernardo do Campo. Bruna Araújo de Souza, de 30 años, fue ingresada después de consumir un trago con vodka adulterada con metanol en un evento musical en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo. El 6 de octubre de 2025, participó en un evento musical y después de ingerir la bebida, fue hospitalizada de inmediato con síntomas graves de intoxicación. Lamentablemente, Bruna no resistió y murió poco después. Su muerte generó un gran alboroto y se convirtió en un símbolo de la crisis de intoxicación por metanol que se está extendiendo por el país. El caso de Bruna, quien fue una de las víctimas más recientes, movilizó a las autoridades de salud y llamó la atención de los medios sobre el problema, ya reconocido por muchos como una epidemia silenciosa. Hasta el momento, la muerte de Bruna aún no ha sido contabilizada oficialmente en el número de víctimas fatales de intoxicación por metanol, pero su tragedia se suma a otras que han sido registradas en Sao Paulo y otros estados. Otras víctimas y muertes. La epidemia de intoxicación Bruna no fue la única víctima fatal de este envenenamiento. En Sao Paulo, solo en los últimos meses, se han registrado otras 2 muertes relacionadas con el consumo de bebidas adulteradas con metanol. Además, innumerables personas han sido hospitalizadas con síntomas graves de intoxicación, algunas de ellas con secuelas permanentes, como pérdida de visión irreversible, daños neurológicos e insuficiencia renal. El impacto
no se limita solo a los casos fatales. La intoxicación por metanol ha dejado muchas víctimas con secuelas graves. En algunos casos, como el de Ana Clara Ribeiro, una mujer de 28 años que sobrevivió después de beber una vodka contaminada, la pérdida de visión fue inmediata e irreversible. Ana Clara fue una de las sobrevivientes de lo que muchos consideran una epidemia de envenenamiento por metanol, y su caso es un ejemplo claro de las consecuencias devastadoras que el consumo de bebidas adulteradas puede causar. Ana Clara ahora vive con ceguera permanente y una serie de daños neurológicos que afectan su movilidad y calidad de vida. En todo Brasil, los hospitales se han convertido en puntos críticos para el tratamiento de las víctimas de intoxicación por metanol. La sobrecarga en el sistema de salud es evidente, con muchos pacientes necesitando intervenciones urgentes, como diálisis, trasplantes de órganos y tratamiento para ceguera. Secuelas permanentes. El costo humano de la intoxicación. Las secuelas dejadas por la intoxicación por metanol son devastadoras. Muchas víctimas, incluso aquellas que logran sobrevivir a la intoxicación, enfrentan un largo periodo de rehabilitación y, en algunos casos, secuelas permanentes. La pérdida de visión, por ejemplo, es una de las consecuencias más comunes. El metanol es conocido por ser extremadamente tóxico para los nervios ópticos, causando ceguera irreversible en un porcentaje significativo de las víctimas. Otros efectos secundarios incluyen daños neurológicos, insuficiencia renal y, en casos más graves, lesiones hepáticas. El tratamiento de víctimas que sufren daños neurológicos graves, como dificultades motoras, problemas de coordinación y pérdida de memoria, requiere cuidados médicos continuos y seguimiento a largo plazo. Este costo humano es un reflejo de una falla sistémica en garantizar la seguridad de las bebidas alcohólicas consumidas por la población. El impacto de estas secuelas va más allá de los hospitales y las clínicas de rehabilitación. Las víctimas y sus familias enfrentan una lucha constante para superar las dificultades impuestas por las consecuencias de la intoxicación. Además del sufrimiento físico, muchas víctimas, como Ana Clara, deben lidiar con el estigma social de ser víctimas de una tragedia evitable, agravada por la falta de conocimiento y fiscalización adecuadas. La alerta nacional, la reacción de las autoridades y los medios. El creciente número de muertes y hospitalizaciones causadas por la intoxicación por metanol en Brasil generó un gran alarma en todo el país. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial al exponer las historias de las víctimas y hacer público el problema. Periódicos, revistas y canales de televisión divulgaron relatos de sobrevivientes, expertos en salud pública y autoridades, mientras que las redes sociales se convirtieron en un espacio para discusiones y denuncias sobre la comercialización de bebidas adulteradas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue inicialmente tardía. Solo después de un aumento considerable en el número de víctimas fatales, las autoridades de salud pública, junto con la Policía Federal, intensificaron las acciones de fiscalización y lucha contra la adulteración de bebidas. Aunque algunas operaciones de fiscalización en bares y fiestas clandestinas se llevaron a cabo, la falta de una fiscalización efectiva en muchas regiones sigue siendo un gran obstáculo. El mercado de bebidas adulteradas, la falta de fiscalización, una de las principales causas del aumento de las muertes e intoxicaciones es la falta de fiscalización del mercado de bebidas alcohólicas. El metanol, que es barato y fácil de conseguir, se utiliza con frecuencia para adulterar bebidas destiladas como vodka, whisky y ginebra. La práctica de adulteración es particularmente común en fiestas populares,
bares clandestinos y mercados informales, donde el control es más débil. La falta de control sobre la producción y distribución de bebidas adulteradas con metanol ha permitido que el mercado paralelo crezca, poniendo en riesgo la salud de miles de personas. El problema es particularmente grave en las regiones periféricas y en comunidades de bajos ingresos, donde el acceso a bebidas reglamentadas y de calidad controlada es limitado. La intoxicación por metanol es una cuestión de salud pública que requiere una respuesta urgente y coordinada. Las muertes y secuelas causadas por la intoxicación por metanol no son casos aislados, sino un problema nacional que debe ser tratado con la seriedad que merece. La falta de fiscalización, la comercialización de bebidas adulteradas y la falta de concientización sobre los riesgos involucrados han contribuido al aumento de las muertes, pero la sociedad y las autoridades tienen el poder de revertir este escenario. El caso de Bruna Araújo de Souza, junto con otros casos trágicos, debe servir como un llamado de atención para Brasil. La crisis de intoxicación por metanol no es algo que se deba ignorar. Es necesario actuar ahora para garantizar que más vidas no se pierdan y que las futuras víctimas puedan ser protegidas mediante medidas más eficaces de fiscalización, educación y concientización. La intoxicación por metanol en Brasil se ha convertido en una tragedia creciente y oculta. En los últimos meses, el número de víctimas fatales y hospitalizaciones debido a esta sustancia mortal ha aumentado de forma alarmante. El país, que antes lidió con casos aislados de envenenamiento por metanol en bebidas, ahora enfrenta una epidemia que ha cegado a muchas personas, ha causado daños neurológicos irreversibles y ha cobrado la vida de cientos de brasileños. En este capítulo exploramos los casos más graves, las víctimas, las secuelas y el impacto que este fenómeno ha tenido en la sociedad brasileña. El caso de Bruna Araújo de Souza, la tragedia en São Bernardo do Campo. Bruna Araújo de Souza, de 30 años, fue ingresada en el hospital después de consumir una bebida adulterada con metanol en un evento musical en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo. El 6 de octubre de 2025, Bruna participó de un evento en el que, tras beber un trago, presentó síntomas graves de intoxicación por metanol. Fue rápidamente trasladada al hospital, pero, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo sobrevivir. Su muerte fue la tercera registrada en ese año en São Paulo, relacionada con la intoxicación por metanol. El caso de Bruna atrajo la atención nacional y se convirtió en un símbolo de una crisis de salud pública que, hasta entonces, había permanecido en las sombras. Las autoridades de salud emitieron alertas, pero las medidas tomadas aún no han sido suficientes para frenar el consumo de bebidas adulteradas. Otras víctimas y muertes. La expansión de la crisis. La muerte de Bruna no fue un caso aislado. En los meses previos, otras muertes relacionadas con la ingestión de metanol fueron registradas en diversas partes de Brasil. En algunas regiones, como São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los casos de intoxicación por metanol aumentaron exponencialmente, revelando la magnitud de la crisis. Muchas de las víctimas murieron debido a la rapidez con que el metanol afecta los órganos vitales, especialmente el hígado, los riñones y los nervios ópticos. Entre las víctimas sobrevivientes, muchas han quedado con secuelas graves. Por ejemplo, Ana Clara Ribeiro, una mujer de 28 años, perdió completamente la vista después de beber una bebida adulterada con metanol en una fiesta. Ana Clara fue una de las pocas afortunadas que sobrevivió,
pero su vida cambió para siempre debido a la ceguera irreversible que sufrió como resultado del envenenamiento. Además de la ceguera, muchos sobrevivientes enfrentan secuelas neurológicas como daños motores y problemas cognitivos. Secuelas permanentes. El costo humano de la intoxicación. Las secuelas dejadas por la intoxicación por metanol son devastadoras. Aquellos que sobreviven a la intoxicación a menudo enfrentan problemas de salud a largo plazo, como insuficiencia renal, daños hepáticos y, en muchos casos, pérdida de visión. El metanol es extremadamente tóxico para los nervios ópticos, lo que hace que la ceguera sea una de las consecuencias más comunes de este envenenamiento. Aquellas personas que no mueren de inmediato suelen vivir con un daño permanente que afecta gravemente su calidad de vida. Las víctimas de intoxicación por metanol que sobreviven deben someterse a tratamientos médicos complejos, incluyendo diálisis y, en algunos casos, trasplantes de órganos. El costo humano es incalculable, ya que no solo afecta a las víctimas, sino también a sus familias. El impacto emocional y psicológico de vivir con las secuelas de la intoxicación es una carga adicional que muchas víctimas deben soportar, además de los costos médicos y sociales. El alarma nacional, la reacción de las autoridades y los medios de comunicación, el aumento en las muertes y hospitalizaciones por intoxicación por metanol ha provocado una reacción en cadena en Brasil. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial al dar visibilidad al problema, publicando historias desgarradoras de víctimas y sobrevivientes, lo que generó una gran conciencia en la sociedad. Los informes en las noticias sobre los casos de metanol causaron alarma, y muchas personas comenzaron a darse cuenta de los riesgos asociados con el consumo de bebidas no reglamentadas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue inicialmente tardía. A pesar de los informes alarmantes de las muertes y las intoxicaciones, las medidas de control y fiscalización no se implementaron de manera rápida ni efectiva. Las autoridades de salud pública comenzaron a tomar medidas más severas, pero la velocidad de la crisis superó su capacidad de respuesta inmediata. El mercado de bebidas adulteradas, la falta de fiscalización y el mercado ilegal. Una de las principales causas del aumento de muertes por metanol en Brasil es la falta de control y fiscalización en el mercado de bebidas alcohólicas. El metanol, que es barato y fácil de conseguir, se utiliza comúnmente en la adulteración de bebidas destiladas, como vodka, whisky y ginebra. Estas bebidas, a menudo producidas y vendidas en el mercado negro, se distribuyen a través de bares, restaurantes y fiestas clandestinas, donde el control es escaso o inexistente. La falta de regulación y la demanda de bebidas alcohólicas más baratas son factores que han permitido la proliferación de bebidas adulteradas. En algunas áreas, las bebidas de metanol se venden a precios mucho más bajos que las de etanol, lo que las hace atractivas para los consumidores que no tienen acceso a opciones más seguras. Esta brecha en el mercado ha permitido que las bebidas adulteradas con metanol lleguen a un gran número de personas que no son conscientes de los riesgos que están corriendo. La necesidad de soluciones. La larga lucha contra la adulteración. A medida que aumentan los casos de intoxicación por metanol, las autoridades de salud pública y las fuerzas de seguridad están intensificando sus esfuerzos para erradicar la producción y venta de bebidas adulteradas.
Sin embargo, la falta de recursos y la escasez de personal capacitado para realizar inspecciones y controles en todas las regiones del país siguen siendo un obstáculo importante. La situación requiere una respuesta mucho más amplia y coordinada que aborde tanto la prevención como el control de la distribución de estas bebidas peligrosas. Las soluciones a largo plazo deben incluir una reforma en las políticas de fiscalización, mayores sanciones para los responsables de la adulteración de bebidas y la creación de un sistema de rastreo de bebidas alcohólicas para garantizar que los consumidores solo adquieran productos certificados. La cooperación entre las autoridades locales, la industria de bebidas y la sociedad civil será crucial para lograr avances significativos. Las víctimas de la intoxicación por metanol en Brasil, como Bruna Araújo de Souza, Ana Clara Ribeiro y muchas otras, representan una tragedia que no puede ser ignorada. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de los medios de comunicación para generar conciencia, el mercado de bebidas adulteradas sigue creciendo, alimentado por la falta de fiscalización y por la ignorancia generalizada sobre los peligros del metanol. Las secuelas de la intoxicación, tanto físicas como emocionales, afectan a miles de personas en todo el país. La solución a esta crisis no es fácil, pero es posible. Con un enfoque más estricto en la fiscalización, mayores sanciones para los infractores y una campaña educativa más eficaz, Brasil puede reducir significativamente el número de intoxicaciones por metanol y evitar más muertes y sufrimiento. En el próximo capítulo exploraremos las medidas que se están tomando para frenar este problema y cómo se puede prevenir que futuras generaciones sufran las mismas tragedias. Tras semanas de un creciente número de víctimas fatales y hospitalizaciones debido a la intoxicación por metanol, las autoridades brasileñas finalmente reconocen la magnitud de la situación. El alarmante aumento de muertes y secuelas irreversibles, como ceguera y daños neurológicos, llevó a la sociedad y a las instituciones a actuar con mayor determinación. El gobierno, la salud pública y la sociedad civil se encuentran ahora en un punto de inflexión, donde las respuestas rápidas son esenciales para contener el impacto de esta crisis. Este capítulo explora las medidas tomadas por las autoridades y las perspectivas de solución al problema que asola a Brasil. La intensificación de la fiscalización y las nuevas iniciativas de combate. Después de la muerte de Bruna Araújo de Souza, la tercera víctima fatal confirmada de intoxicación por metanol en São Bernardo do Campo, las autoridades de salud pública tomaron medidas más decisivas. La Secretaría de Salud del Estado de São Paulo, junto con la Anvisa y la Policía Federal, inició una gran operación de fiscalización en bares, restaurantes y eventos, enfocándose especialmente en regiones periféricas y lugares de alto riesgo, donde el comercio de bebidas adulteradas es más frecuente. La operación incluye el análisis de lotes de bebidas alcohólicas sospechosas, la verificación rigurosa de etiquetas y la realización de pruebas para detectar la presencia de metanol en las bebidas antes de que lleguen al público. Además, las autoridades estatales comenzaron a formar alianzas con los gobiernos municipales para llevar a cabo campañas educativas sobre los riesgos de las bebidas adulteradas. Una de las iniciativas principales, aún en curso, es la creación de un sistema de rastreo de bebidas alcohólicas, cuyo objetivo es garantizar que todos los productos comercializados tengan su origen y calidad certificada. Este sistema
permitirá a los consumidores y a las autoridades verificar la procedencia de las bebidas que se venden. La digitalización de este proceso y la implementación de un sello de calidad visible para los consumidores son esenciales para hacer que el mercado sea más transparente y seguro. La educación pública y el papel de la sociedad. Además de las acciones de fiscalización, un aspecto fundamental para la resolución de esta crisis es la concientización pública. Las campañas de alerta deben ser ampliadas, especialmente en las comunidades más vulnerables, donde el consumo de bebidas adulteradas es más común. Las autoridades de salud pública deben promover programas educativos sobre los riesgos de la ingestión de bebidas con metanol, explicando claramente cómo identificar bebidas sospechosas y los síntomas de intoxicación. Estas campañas deben llevarse a cabo en escuelas, centros comunitarios y también a través de redes sociales para llegar a un público más amplio. Además, es esencial que los establecimientos comerciales reciban formación sobre cómo reconocer y evitar la venta de bebidas adulteradas. La sociedad debe ser alentada a denunciar el comercio ilegal de bebidas y exigir más control y responsabilidad de las autoridades. Respuesta legislativa. La propuesta de nuevas leyes y regulaciones. En el Congreso Nacional, los diputados y senadores comenzaron a discutir nuevas leyes que podrían ampliar las sanciones para los responsables de la adulteración de bebidas. Una de las propuestas es la creación de una ley más estricta que clasifique la adulteración con metanol como un crimen de homicidio culposo en caso de que resulte en muerte. Esto haría que las penas para aquellos que comercializan productos ilegales que causan daños a la salud pública sean más severas. Además, se está considerando la inclusión del metanol en la lista de sustancias de control más estricto, lo que dificultaría aún más su uso indiscriminado en el mercado informal. La Anvisa también está siendo presionada para aumentar sus acciones de fiscalización, incorporando más recursos para las inspecciones en áreas de riesgo. El impacto en la industria de bebidas. La industria de bebidas alcohólicas legalmente reguladas también se ha visto afectada por esta crisis, ya que la adulteración con metanol pone en riesgo la confianza del consumidor en todos los tipos de bebidas alcohólicas. Las grandes marcas de bebidas, especialmente las de vodka y ginebra, han comenzado a presionar para la creación de leyes más estrictas y la implementación de medidas de rastreo para garantizar que sus producciones no se vean confundidas con productos adulterados. Estas empresas también se han comprometido a colaborar con las autoridades en la detección de metanol en las bebidas antes de que lleguen al mercado. La industria de bebidas debe participar activamente en campañas educativas e informativas, alertando a los consumidores sobre los riesgos de las bebidas adulteradas y ofreciendo alternativas seguras y de calidad. La resistencia y los desafíos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el combate a la adulteración de bebidas con metanol sigue enfrentando grandes desafíos. La falta de recursos y la escasez de fiscalización efectiva en algunas regiones hacen que el problema sea difícil de resolver rápidamente. El mercado de bebidas adulteradas sigue siendo grande, especialmente en áreas donde el control es débil y la demanda de productos más baratos es alta. Otro desafío significativo es el costo de las campañas de concientización y la resistencia de algunos sectores de la sociedad, que a menudo no creen que la adulteración con metanol sea un problema grave. Además, muchos consumidores aún no perciben la gravedad de los riesgos involucrados en el consumo de bebidas de origen desconocido, lo que dificulta aún más el trabajo de prevención. El futuro, caminos para erradicar el problema. Aunque el camino para erradicar el problema de la intoxicación por metanol es largo,
Los esfuerzos de las autoridades, sumados a la concientización de la sociedad y el control efectivo de la industria, empiezan a mostrar resultados. La creación de un sistema de rastreo eficiente, junto con medidas educativas y el fortalecimiento de la legislación, son pasos fundamentales para garantizar que este problema se resuelva de manera eficaz. Sin embargo, para que esta solución sea duradera, es necesario un esfuerzo colectivo entre el gobierno, la sociedad y las autoridades del sector. La crisis de intoxicación por metanol en Brasil ha llegado a un punto crítico, pero con las acciones correctas y coordinadas, hay esperanza de que este problema se resuelva. Las medidas de fiscalización, educación y concientización están siendo intensificadas y las autoridades están comprometidas en combatir la práctica de adulterar bebidas. El camino hacia la erradicación de la crisis requiere vigilancia continua, innovación en enfoques de prevención y un esfuerzo colectivo para garantizar que el metanol no siga causando más muertes y secuelas irreversibles. En el capítulo final, exploraremos cómo estas acciones pueden transformar la situación y cómo Brasil puede aprender de esta tragedia para crear un futuro más seguro para todos. La crisis de intoxicación por metanol en Brasil, con sus tragedias y consecuencias devastadoras, exige más que una respuesta puntual. La muerte de Bruna Araújo de Souza y de tantas otras víctimas no debe ser simplemente un triste recordatorio, sino un punto de inflexión que movilice a la sociedad y al gobierno a tomar medidas decisivas para erradicar este problema. Al final de este documental, nuestra reflexión se centra en las soluciones, las políticas públicas que están siendo discutidas y cómo Brasil puede enfrentarse a este desafío con valentía y responsabilidad. La importancia de la fiscalización y el papel del gobierno. El primer y más importante paso es la intensificación de la fiscalización a todos los niveles, estatal, municipal y federal. Aunque las autoridades han iniciado operaciones de fiscalización en bares y eventos, el alcance de estas acciones sigue siendo limitado. La fiscalización debe ser sistemática e implacable, cubriendo todos los puntos de venta y producción de bebidas alcohólicas en Brasil. La Anvisa y la Policía Federal deben contar con los recursos adecuados y la colaboración de los estados y municipios para garantizar que las leyes se cumplan. Solo con una fiscalización constante y eficaz será posible combatir el mercado clandestino de bebidas adulteradas con metanol. Además, la creación de un sistema de rastreo de bebidas alcohólicas, como se mencionó en el capítulo anterior, debe convertirse en una prioridad. Este sistema permitirá que consumidores y autoridades verifiquen la procedencia de las bebidas, garantizando que las bebidas vendidas sean de fuentes confiables y seguras. La digitalización de este proceso y la implementación de un sello de calidad visible para los consumidores son esenciales para hacer que el mercado sea más transparente y seguro. Concientización y educación pública. La prevención es la clave. La concientización y la educación pública también son fundamentales para resolver este problema de manera duradera. Las campañas de alerta deben ser ampliadas, especialmente en las comunidades más vulnerables, donde el consumo de bebidas adulteradas es más común. Las autoridades de salud pública deben promover programas educativos sobre los riesgos de la ingestión de bebidas con metanol, explicando claramente cómo identificar bebidas sospechosas y los síntomas de intoxicación. Estas campañas deben realizarse en escuelas, centros comunitarios y también en redes sociales para llegar a un público más amplio. Además, es esencial que los establecimientos comerciales reciban formación sobre cómo reconocer y evitar la venta de bebidas adulteradas. La sociedad
debe ser alentada a denunciar el comercio ilegal de bebidas y exigir más control y responsabilidad por parte de las autoridades. Responsabilidad de la industria y colaboración. La industria de bebidas alcohólicas tiene un papel crucial en la resolución de esta crisis. Las grandes marcas de bebidas alcohólicas deben comprometerse a apoyar y reforzar las acciones de fiscalización y concientización, asegurando que sus producciones estén en cumplimiento con las normas de seguridad y calidad. Además, las empresas del sector deben colaborar con las autoridades para desarrollar soluciones eficaces para el rastreo y la seguridad de los productos. La industria debe participar activamente en la creación de campañas educativas e informativas, alertando a los consumidores sobre los riesgos de las bebidas adulteradas y ofreciendo alternativas seguras y de calidad. La responsabilidad social de las empresas del sector es fundamental para restaurar la confianza del consumidor y para combatir la venta de productos ilegales que ponen en riesgo la salud pública. Leyes más severas. El camino hacia la justicia. El fortalecimiento de la legislación también es una parte esencial para erradicar la adulteración de bebidas alcohólicas con metanol. Las propuestas legislativas que están siendo discutidas en el Congreso Nacional deben avanzar para que la adulteración de bebidas se trate como un crimen más grave. Una nueva legislación debe clasificar la adulteración con metanol como un crimen de homicidio culposo, con penas más severas para aquellos que comercializan productos ilegales que causan daños a la salud pública. Además, se debe considerar el aumento de las penas para la producción y venta de bebidas adulteradas con metanol, de modo que el riesgo involucrado en este tipo de práctica sea lo suficientemente alto como para disuadir a los infractores. El sistema judicial también debe ser ágil en la sanción de aquellos que causan tragedias, como las que hemos visto en este documental. El papel de la sociedad, unir fuerzas para el cambio. Finalmente, la sociedad brasileña tiene un papel fundamental en la solución de esta crisis. Cada ciudadano puede contribuir a la lucha contra la venta de bebidas adulteradas, ya sea denunciando prácticas ilegales, exigiendo más fiscalización o educando a amigos y familiares sobre los riesgos del consumo de productos no reglamentados. La solidaridad con las víctimas y sus familias también es crucial, asegurando que las víctimas de intoxicación por metanol no sean olvidadas y que sus historias sirvan como una alerta para todos. Los medios de comunicación han sido aliados esenciales en la divulgación de los casos y en la movilización social. El trabajo de la prensa, junto con el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales y de salud pública, puede ayudar a transformar esta tragedia en una oportunidad de cambio, donde el país se una para garantizar que más vidas no se pierdan. Brasil se encuentra en un momento crítico con respecto a la intoxicación por metanol, pero la tragedia puede servir como un punto de giro. La combinación de fiscalización rigurosa, educación pública, mayor colaboración entre el gobierno e industria y el fortalecimiento de las leyes puede garantizar que este problema se resuelva de manera eficaz. Sin embargo, para que esta solución sea duradera, es necesario un esfuerzo colectivo de toda la sociedad, para que Brasil se libre de este flagelo que, lamentablemente, ha cobrado tantas vidas y dejado tantas secuelas irreversibles. Lo que sucedió con Bruna Araújo de Souza y con tantas otras víctimas no puede repetirse. Brasil debe aprender de este error y garantizar que tragedias como estas no se conviertan en parte de su historia. La concientización, el apoyo a la fiscalización y el fortalecimiento de las leyes son los pilares para crear un futuro más seguro y justo para todos.